Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar algunos ejercicios que se solucionan con el método ARIMA. Recordemos que el método ARIMA está dividido en tres partes. Tenemos la primera parte, que es este primer ejemplo, que es autorregresivo, es un comportamiento autorregresivo. Entonces, tenemos una serie de datos donde tenemos un tiempo y un índice de comercio para cierto producto. Lo primero que debemos hacer es la gráfica para verificar que esta sea una serie, estos sean una serie de datos que no son estacionarios. Como tal, tenemos un comportamiento no estacionario, por ende es bueno utilizar el método ARIMA. En segunda instancia, hay que evaluar la autocorrelación de los datos. En la autocorrelación sencilla tenemos que la función de autocorrelación decae suavemente. Y para la autocorrelación parcial tenemos que la función de autocorrelación parcial decae abruptamente después de retardo 1. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Este es un comportamiento, digamos, que está dado en la autorregresión, o sea, en la primera parte del modelo ARIMA. Si esto sucede, entonces vamos a utilizar este método, el autorregresivo, para desarrollar los ejercicios. En este caso, la serie de datos tiene un comportamiento que satisface como tal el modelo del autorregresivo. Como tenemos un retardo 1, entonces la cantidad de parámetros que vamos a utilizar es solamente 1, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, recordemos que esto es como una serie de características que debe cumplir el modelo autorregresivo de ARIMA. Tenemos los datos, entonces lo que hacemos es organizarlo en una parte acá, como lo podemos observar, y tenemos que el índice de comercio será denominado YT. Tenemos el pronóstico, que sería como tal igual a la constante más el primer parámetro por el valor observado inmediatamente anterior, o sea, menos 1. Bueno, este valor de C y este valor del parámetro en primera instancia podría ser algo variable, podría ser algo incluso que nosotros damos. En este caso vamos a utilizar el promedio de cada uno de los datos reales para la C, pero pues recordemos que este es un valor que va a cambiar. Después vamos a optimizar este sistema y nos vamos a dar cuenta cuál es el valor más óptimo para estas dos variables que están involucradas en esta ecuación. Y para el parámetro tenemos que va a ser igual a 0,5. Este valor puede ser de 0 a 1, en este caso le vamos a dar 0,5. Recordemos que estos son valores aleatorios que yo puedo determinar sin necesidad de una función o algo así. Entonces, vamos a determinar cada uno de los pronósticos ya teniendo el C y el parámetro, la constante del parámetro. Entonces sería C, que sería 100, fijada, porque esto lo vamos a arrastrar, y entonces necesitamos fijar tanto la C como el parámetro. Entonces sería más el primer parámetro por el valor observado inmediatamente anterior, el T menos 1, como se puede observar aquí. Vamos a arrastrar la fórmula, yo ya aquí la tengo como tal arrastrada, y encontramos que el pronóstico para el tiempo 61 es de 149. Después vamos a determinar cada uno de los errores para nuestros datos. Entonces encontramos que es el valor real observado menos el valor pronosticado, y es así para todos los valores. Y después vamos a determinar el error al cuadrado, que sería el error que acabamos de determinar al cuadrado, y así con todos los datos. Esos valores nos va a permitir determinar el MCE, que es este valor, que es el promedio de cada uno de los errores al cuadrado. Este promedio, este error nos da 2519, lo que significa que es un valor bastante grande y no nos podemos fiar 100% de este valor pronosticado para esta serie de tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es optimizar este sistema, optimizándolo mediante Solver. Entonces, aquí yo ya me traje todos los datos para que ustedes puedan ver la diferencia, y lo que vamos a hacer es minimizar. La idea es minimizar este error. Recordemos que este error tenía un valor de 2519.5. Bueno, vamos a ver cómo sería el Solver. Entonces nos vamos a datos, nos vamos a Solver, y vamos a determinar que el objetivo es la celda R62 en mi caso, que sería el valor del error, el MCE.
vamos a minimizarlo, queremos que sea el menor para que pues los datos estén acordes, y vamos a cambiar las dos variables de la constante y el parámetro. No es necesario convertirlo en lo negativo, así vamos a necesitar que sea no lineal. Le damos resolver, Solver nos bota una respuesta y nos determina que ahora el error, el MSE, es de 6,17, bajó bastante porque venía de 2519.5, lo que significa que este es los valores tanto para C y para el parámetro más óptimos, lo que nos permite dar con un valor pronosticado para el tiempo 61 de 100,98. Bueno, esa sería la primera parte del modelo autorregresivo. Nos encontramos con los promedios móviles. Resulta que el método ARIMA también tiene una parte de promedios móviles, de por sí que el modelo como tal es un junte de estos dos valores, y pues para unas series no estacionarias. Bueno, aquí tenemos el promedio móvil que es dentro del modelo ARIMA, se abarca dentro del modelo ARIMA. Entonces tenemos una serie de datos, tenemos un tiempo, unas temperaturas para dichos tiempos, y vamos a graficar para determinar que esto es una serie no estacionaria. Ok, ahí está el check, no es una serie no estacionaria, entonces sirve el método ARIMA. Después nos vamos a fijar en la autocorrelación simple y la parcial. Entonces la autocorrelación en primera instancia decae abruptamente después del retardo 2, como lo podemos observar en esta imagen. Y la autocorrelación parcial es una autocorrelación que decae suavemente. Este es un comportamiento para los promedios móviles. Si los datos se autocorrelacionan de esta manera, entonces podemos utilizar el método promedios móviles. Bueno, entonces ya utilizando como tal el método, nos llevamos los datos, vamos a determinar que la temperatura es un YT y vamos a determinar, bueno, acá es importante mencionar que ya que el retardo está, así como en el primer ejercicio, el retardo estaba en 1, en este caso está en 2, entonces lo que vamos a hacer en este caso es utilizar el valor pronóstico de estos dos primeros datos como iguales al valor observado. ¿Esto qué nos va a permitir encontrar? Nos va a permitir encontrar estos dos valores del error que son necesarios dentro de la fórmula. Bueno, ya sabemos que tiene un retardo de 2, entonces vamos a utilizar dos parámetros en este caso. La función, la fórmula sería así, sería el pronóstico es igual a la constante más el primer parámetro por el error del tiempo inmediatamente anterior, t-1, más el segundo parámetro por el error del, en este caso sería el tiempo 1, ¿sí? En esta celda de acá, ese sería el ejemplo. Entonces, ya recordemos que para determinar C y para determinar los dos parámetros es necesario pues hacerlo en primera instancia aleatoriamente. En este caso vamos a utilizar el promedio, así como en el primer ejercicio vamos a utilizar el promedio de los datos para el C, y para los parámetros vamos a utilizar el 0,5. Esto vamos a ver después que se va a poder optimizar y encontrar la mejor combinación pues, de números que nos permita hallar la respuesta correcta, un promedio correcto. Bueno, después de determinar esos valores, vamos a seguir la fórmula, entonces sería C. Recordemos que todas estas celdas ya dadas en Q van fijas porque son valores que no cambian. Y mientras yo arrastre la celda, pues no va a tener ningún error si yo fijo las celdas de C y los dos parámetros. Entonces encontramos el C, que sería 999,84, más el primer parámetro, que es 0,5, por M4, que sería el error inmediatamente anterior, error de -1, más el segundo parámetro por el error de -2, que sería este de acá. Damos Enter y arrastramos la fórmula. Como yo ya la tengo arrastrada, entonces nos damos cuenta que el valor pronosticado es de 998,39, que sería
la temperatura para el tiempo 102. Entonces, después de esto vamos a determinar el error por cada uno de los datos. En este caso, recordemos que el error es el valor como tal observado menos el valor pronosticado, así lo determinamos acá mismo y arrastramos. Después vamos a determinar el error al cuadrado como en el primer ejercicio, como lo tenemos acá, y esto nos va a permitir determinar un MCE de 248,10, lo que esto nos dice lo mismo que el primer ejercicio. Los valores tomados aleatoriamente no concuerdan, no son óptimos para tener un error menor y que sea más confiable este valor que estamos determinando acá. Por ende, vamos a hacer el solver también para promedios móviles. Esto yo me traje los datos igual que en el primer ejercicio. Vamos a utilizar el mismo mecanismo, entonces vamos a datos, solver, y queremos minimizar el error, como se puede ver acá, cambiando las celdas variables de C y de los dos parámetros. Es no lineal, no es necesario que las restricciones sean no negativas, y le damos resolver. Esto nos arroja un valor de C y de los dos parámetros óptimos para que el error nos dé 62,52. Esto comparado con el error anterior, que es de 248, es mucho mejor y nos permite tener más certeza, por así decirlo, de este valor pronosticado para el tiempo 102. Ese sería el ejercicio con respecto a los promedios móviles. Ya si se desea realizar, se tiene un ejercicio ARIMA como tal, que tenga un comportamiento completo de ARIMA, entonces podría ser el siguiente ejemplo. Se vería de la siguiente manera. Tenemos una serie de años, la fecha por cada uno de los meses, el volumen, ya sea de ventas o de cualquier otra cosa, y ahora va a haber algo diferente. Vamos a determinar la diferencia. ¿Para qué es necesaria esta diferencia? Esta diferencia es con respecto a los valores del volumen en este caso. Entonces, ¿para qué necesitamos esta diferencia? Resulta que si nosotros graficamos los valores principales, los que nos dan al inicio, tenemos este comportamiento. Es un comportamiento que sí tiene tendencias. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer para poder realizar el ARIMA es que que no sea estacionario. Acá nos está demostrando que es un poco estacionario. Entonces la diferencia lo que nos va a permitir es determinar, la primera diferencia lo que va a hacer es darnos una serie de datos no estacionarios. Entonces, como lo podemos observar en este caso, podemos ver la diferencia entre las dos gráficas, la primera sin la diferencia y la segunda con la diferencia. Teniendo esto en cuenta, ya tenemos este comportamiento, ya realizamos el ajuste como tal a los datos para poder utilizar el método ARIMA, el completo. Ya después nos vamos a analizar la autocorrelación. Entonces, para que tú sepas que se va a utilizar un método ARIMA completo, entonces las funciones de autocorrelación y la autocorrelación parcial deben caer suavemente. Las dos deben caer de la misma manera, suave, no abruptamente como lo veíamos en los anteriores ejercicios, que era con un retardo de 1 o 2. En este caso vamos a utilizar tres variables. Entonces, 3 parámetros para cada uno de los valores. Recordemos que este ARIMA es como un junte de los dos primeros ejercicios que les expliqué. Entonces sería como tal juntar los dos y determinar un valor adecuado para el promedio. Entonces este va a tener en cuenta tanto los errores como los valores observados. Esto lo podemos evidenciar en la ecuación. Entonces tenemos, esto sería el promedio, sería igual a C más el primer parámetro por dt-1. Vamos a verlo mejor en esta celda. Entonces sería C más el primer parámetro por el valor de t-1, que sería este valor, el inmediatamente anterior, más el segundo parámetro por el valor, la diferencia 2
tiempos antes y así consecutivamente hasta llegar hasta el 3, hasta llegar a 3 parámetros. Después vamos a tener los parámetros de los errores. Entonces sería más el primer parámetro del error por el error inmediatamente anterior y así consecutivamente con cada uno de los errores. Bueno, recordemos que este valor de C y los valores de cada uno de los parámetros es netamente aleatorio. Encontramos que el promedio pues sería 0,6355. Ese es un valor de C que tomamos pues para no determinar a ojo un número que nos permita tener un pronóstico adecuado. Después este también se va a poder optimizar mediante Solver. Bueno, ya nos encontramos realizando los pronósticos así como les mostraba anteriormente, siguiendo la ecuación como se puede ver acá, y vamos a fijar cada una de las partes que tenga una U, que sería estos valores de acá. Los fijamos y le damos enter. Bueno, ya bajamos, arrastramos la fórmula y determinamos que para el tiempo 32 tenemos un pronóstico de 2,24. Bueno, después de esto encontramos el error para cada uno de estos valores como lo veníamos haciendo anteriormente. Como se puede observar aquí, se arrastra y se determina el error. Y después este es elevado al cuadrado y me va a permitir hallar el MCE. El MCE en este caso es de 17,43. No es muy alto, así como los otros ejercicios que veíamos de 200, 300 como MCE, pero sin embargo es un valor que no permite estar 100% seguros de este valor pronosticado. Este sería el valor pronosticado para la diferencia. El valor como tal para sin diferencia, o sea, los valores que nos están dando aquí, sería pues despejar de la fórmula yt es igual a dt más yt menos 1, despejar el valor como tal, despejar el valor de yt. Entonces aquí tenemos cómo determinarlo, que sería el valor como tal de la diferencia pronosticada más el valor como tal real sin la diferencia, y esto nos da 72,98. Después hacemos lo mismo que los otros ejercicios, hallamos el error y ya hallamos el error al cuadrado y vamos a optimizar el sistema. Entonces vamos a Solver, como se puede observar acá, vamos a datos, vamos a Solver, y lo que va a hacer es que me va a cambiar la celda del MCE, que en este caso yo tengo como R34. Lo vamos a minimizar cambiando las celdas variables de la constante y de cada uno de los parámetros. Y le damos resolver. Esto nos bota tanto los valores de C y cada uno de los parámetros óptimos para determinar un error de 1,6, que sería más adecuado para poder confiar en este pronóstico de la diferencia. Ya si nosotros realizamos el valor del pronóstico sin la diferencia, que es el valor que necesitamos, pues en este caso nos da 72,08.